El docente muchas veces que desconoce de estos temas, casi que te lo hace como un favor, cuando no es un favor. Cuando si nosotros interpretamos la ley, tenemos ese derecho porque el niño está presentando una barrera en su aprendizaje. ¿Qué le podrían decir también al docente? Bueno, está la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que exige y demanda que haya inclusión, ¿no? Que se le da cabida a todas las personas en el ámbito educativo con independencia de sus características y condiciones, ¿no? Esa es la premisa de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, ¿no? Efectivamente, Yolanda, están las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Y estas pueden ser estructurales, normativas o de didáctica para poder apoyar a los niños. Si tú tienes un niño en silla de ruedas, normalmente se piensa en estas barreras estructurales y se le facilita el acceso tal vez con una rampa, ¿no? Pero eso no es lo suficiente, hay que pensar cómo lo incorporas en otras actividades. Por ejemplo, un niño con silla de ruedas en una clase de educación física, en un torneo de básquetbol, y en donde el gimnasio está en el segundo piso, por así decir, y bueno, le facilitas el acceso, pero ¿cómo participa de esa actividad, no? Puede él, y ese es un ejemplo de inclusión, puede él ser el árbitro, ¿no? Claro. Pero si solamente pensamos en que lo que había que darle era la rampa para que esté, ¿no? Nos quedamos cortos, no estamos siendo inclusivos, ¿no? Estamos en otro momento. Y en el caso del TDA, esto que mencionabas de la ventana, ¿no? Si el niño se va a distraer con todos los estímulos que se ven en la ventana, bueno, esa justamente, el romper esa barrera es traerlo a un mejor sitio dentro del aula. Y luego viene el diseño universal de actividades con los materiales y los recursos adaptados, ¿no? Para el aprendizaje, ¿no? Que es lo que ahorita también está, pero bueno, todos los docentes, por supuesto, y los de USAER no me van a dejar mentir, y todos los demás que nos están oyendo, incluso a lo mejor algunos papás que también se los están diciendo en la escuela, ¿no? Sí, de acuerdísimo. También esto que mencionas de la estrategia, también está la nueva ley general de educación, ¿sí? Ahí nos habla desde sus ejes rectores, nos hablan de inclusión, nos hablan de ajustes razonables, de respetar estilos y ritmos de aprendizaje, y que esos ajustes razonables vienen desde educación básica, media y superior. Están hablando ya abiertamente, como bien lo comenta, del diseño universal de aprendizaje. Son conceptos ya de la neurociencia, ya se empieza a hablar de neurodiversidad, ya se empieza a hablar también de neuroeducación, y eso, pues yo que soy docente, pues me tengo que actualizar, por consiguiente, también con esta terminología incluso. También ahí está incluso la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Todas esas leyes que forman un marco jurídico que nos están ayudando también por el lado de nosotros como papás, como mamás de hijos con TDAH, para tener ese sustento jurídico bien sólido, y que en la escuela pues sí nos tienen que apoyar. ¿Por qué entonces el docente tiene esta resistencia también, ¿no?, a apoyar a un niño con TDA? O sea, ¿por qué? Porque de pronto lo confunde con una mala crianza, porque no tiene yo no digo la capacidad, yo digo a veces la capacitación para poder llevar esto, por desconocimiento de leyes, ¿qué es lo que está pasando? Y también lo que yo puedo percibir es que olvídense si eso no es, porque estamos cayendo en esta controversia. Es esta parte de, a lo mejor suena horrible, pero desde la compasión, ¿no? De ver las dificultades del chico, de poderlo ayudar, ¿no? Entonces, yo así lo percibo. Es que da miedo hablar de la discapacidad, Sí. da miedo hablar del término, y peor reconocerlo como nuestro. El TDA también tiene una particularidad que en algunos lugares, y platicando con otros doctores y en otras partes del mundo, en algunos congresos que he tenido la fortuna de asistir, se habla mucho como de esta discapacidad invisible, ¿no? Porque no se ve. Entonces, claro, algo que no se ve, es difícil que la gente lo reconozca, y en el aula pasa muy frecuentemente. Cuando llegas tú con el niño a la escuela, ¿no?, pues no se le ve nada, su cara no tiene ningún rasgo de nada. Entonces, por eso está la duda de los maestros de que
No, yo no creo que tenga nada. Es que usted no lo está educando bien, es que no le pone límites. Con un buen par de nalgadas, con la formación de la chancla se arregla, ¿no? Y no, te das cuenta de que eso no es así. Entonces, el que ahora en el ámbito escolar se hagan muchas evaluaciones psicopedagógicas ayuda mucho justamente para ubicar también esa situación con el niño. Si quieren, no todavía meterse al calificativo de la discapacidad como tal, pero una evaluación psicopedagógica bien hecha, ¿no? Que te muestra el nivel de desempeño, en qué requiere apoyo el niño, qué tipo de apoyo, cuál es su estilo de aprendizaje, qué motivaciones tiene para aprender, cómo aprende mejor ese chico y cómo es su desenvolvimiento socioemocional, ¿no? Como que son los componentes que tiene. Ahora, si todo esto es una situación que llama la atención, bueno, preguntarse, ¿podría ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad la razón de esto? Claro. ¿Cómo lo sé? Pues lo canalizas con el médico, que es el que tiene que hacer el diagnóstico, y pues hoy por hoy quienes hacen los diagnósticos normalmente son los psiquiatras infantiles. Entonces, bueno, pues sin hablar, pero es mejor hacerlo de rápido, que puede ser que tenga un problema de visión, pues bueno, que le hagan estudios de los ojos, que de oído, que su mamá le dijo, pues es que de chiquito tuvo ataques, pues epilepsia. Entonces, a esas cosas no nos da miedo entrarle, porque a esto sí, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sí es muy relevante, y los docentes pues son los aliados ideales para una detección oportuna, para una situación conveniente de atención al niño. Pero platícanos un poquito, ¿cuáles son las ventajas que se tienen o las desventajas que también se tienen cuando le podemos poner esa etiqueta o ese nombre de tienes una discapacidad? Mira, yo lo resumo en una palabra, es derechos. Mm. O sea, usar la palabra o mencionar la palabra o que se reconozca el TDA como una discapacidad, te da o no te da derechos. Mientras no sea reconocido así de manera formal, desafortunadamente va a haber más ausencia de derechos. ¿A qué derechos me refiero? Bueno, tan solo a que haya una adecuada intervención educativa, y no es nada más la responsabilidad de los docentes, sino que el gobierno mismo destine dinero para una adecuada capacitación del docente para que pueda hacer frente a esos requerimientos, porque también entiendo que el docente está tan cargado de actividades, y Sí. ahora ni se diga, que en donde si además le pides que haga algo más, por supuesto que de inmediato ponen Bueno. una barrera y dicen, ya no puedo más, o sea, no me pidas que haga más, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver esa parte también de derechos, que haya acceso a los diagnósticos, a los medicamentos que estén disponibles también en los esquemas básicos de medicación, no nada más en el sector público, o sea, que también estén disponibles en las farmacias para quienes vayan a comprarlos, que sean pagados los diagnósticos y los tratamientos por los seguros de gastos médicos. Entonces, el hablar de la palabra discapacidad también trae una mochila de derechos que están pendientes de ser exigidos. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar más en la difusión, quitar el estigma de la palabra, reconocer por qué se le dice así, y que se empiece a exigir esos derechos, ¿no? Entonces, como padres, ¿qué te piden a los docentes? Oiga, atienda a mi hijo, ¿no? O sea, y no lo critiquen ni me lo corra porque tiene Discrimine. TDA, vamos a ver qué hacemos juntos. Y los docentes, ¿qué necesitan? Pues mejor capacitación, más Claro. entrenamiento, inclusive, ¿por qué no? Mejores salarios a quienes son inclusivos con estos casos en sus salones de clase. Entonces, por eso les digo, yo lo resumo en una palabra que se dice derechos. Totalmente de acuerdo. Ganamos derechos para nuestros hijos, para nuestras hijas que tienen TDAH. Eso es definitivo porque, como les digo ahí en los cursos, nos volvemos abogados defensores, ¿sí? Claro. Porque podemos exigir, como bien lo comenta Juan Carlos, se han ganado algunas batallas, tal vez pequeñas, porque luego dicen, ay, pues nada más fue por ahí, ahora sí que el caso del Estado de México, en el caso de Mérida, de Yucatán, de Veracruz, donde fueron casos que llegaron a la corte,
¿sí? Y que se ganaron. Y en el del Estado de México, que por cierto, en ese tiempo Arturo Saldívar hablaba que el TDAH no es, ahí sí, en ese año, en el 2015, decía, no es una discapacidad, pero sí, quien padece TDAH está en una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces ya con eso dices, bueno, ahora sí, escucha en todos los ámbitos donde se mueva aquella persona que padece TDAH, está en una situación de vulnerabilidad y efectivamente es ganar derechos, el de levantar la mano y decir, yo aquí tiene derecho mi hijo a esto, tiene derecho a mi hijo a lo otro, para que pueda tener igualdad.